Muy bien. Bueno, hermanos, bendiciones a todos. Gracias a Dios por estar aquí una vez más. Estamos aquí en la sesión número 5. Óigame, esto se está yendo rapidito. Ya vamos por el capítulo. Hoy vamos a discutir los capítulos 7 y 8 del libro de Hechos. Y bueno, como les dije, si tienen algún problema técnico, yo he tratado de enviarles siempre los videos por el enlace, porque estos videos, una vez yo los grabo, me llegan al Google Drive y de ahí entonces yo les envío el enlace y como son regularmente, son documentos bastante pesaditos, pues por eso es que le tiene que dar el enlace. El enlace yo siempre le doy la oportunidad de que usted lo pueda dar clic y lo pueda accesar. Así que ya veo que Liliana tuvo problemas, pero vamos a ver si lo puede resolver y puede accesar la próxima vez. Y entonces, pero nos mantenemos en contacto para que ustedes puedan tener acceso a los videos. De hecho, también usted, si entra a la página de Christ Fellowship, y entra a la clase, este grupo en particular donde nos estamos reuniendo, ya yo subí todos estos videos en la página de Christ Fellowship. O sea que cuando usted entra a la clase, se supone que hay una parte que dice resources, recursos, y ahí se supone que aparezcan todos los videos de la clase, con la excepción de la sesión número 3, que descubrí que nunca la grabé. Yo pensé que la había grabado, pero nunca la grabé. Así que esa la que va a encontrar va a ser la presentación, no el video. ¿Ok? Bueno, hermanos, comenzamos por aquí. Primero orando al Señor y presentando lo que vamos a estar compartiendo el día de hoy y aprendiendo en el día de hoy. Padre, te damos gracias por esta oportunidad, una vez más aquí reunidos, Señor, en este grupo maravilloso, mi Dios, donde hemos decidido discutir tu palabra, específicamente el libro de Hechos. Así que, Padre, de verdad que son tantos tesoros los que encontramos ahí y te pedimos, Espíritu Santo, que tú dirijas todo lo que hagamos en el día de hoy y revélanos tu palabra, revélanos de manera que podamos entender cada vez más tu palabra y sobre todo que nos enamoremos aún más de ti y de tu palabra. Gracias, Padre, por los que son parte de esta hermosa clase. Bendícelos, guárdalos. A las familias aquí representadas, Padre, bendícelas, interviene en cada una de ellas. Y sé tú glorificándote, Padre, interviniendo en cualquier situación o petición que puedan tener. Y gracias, Padre, por este privilegio de poder estar aquí y compartir esta hermosa palabra. Ok, amén. Así que, hermanitos, vamos a darle comienzo a la clase de hoy. Bueno, siempre comenzamos con el compromiso grupal, la puntualidad importante, unirse a la clase virtual a tiempo, la asistencia, asiste a todas las clases programadas y notifica al instructor con antelación si no podrá asistir. Eso es algo que yo puedo dar fe de que muchos de ustedes lo hacen. Siempre se comunican conmigo, pero siempre yo procuro enviarle los videos de la clase para que se mantengan al día y al tanto. La participación activa, participa en las discusiones y las preguntas. De verdad que es un área donde hemos recibido de manera especial las discusiones de lo que cada vez que discutimos, de verdad que han sido tan edificantes todo lo que cada uno aporta. Mantén la concentración, evita realizar múltiples tareas a la vez y mantenerte enfocado en la lección. Los micrófonos en silencio cuando no habla, mantén el micrófono silenciado cuando no estés hablando para minimizar el ruido de fondo. Tengo a mi esposita, mamá de esposa Brenda, que es la que está siempre manejando y siempre es la que me avisa cuando alguno de ustedes levanta la mano o cuando alguien quiere comentar. Y la comunicación no verbal usa gestos como levantar la mano o emojis para indicar que quieres hablar y entonces simplemente le das clic al microfonito y puedes aportar y comentar o lo que quieras hacer. Bueno, hermano, vamos con la sesión 5. Oh my gosh, vamos con Hechos capítulo 7, hermano, nada más y nada menos. Hechos capítulo 7. Y este capítulo es sumamente interesante, hermano, y de verdad que es hermoso lo que vamos a estar viendo en el libro del capítulo 7. Si alguno de ustedes ya le di un repaso, lo estuvo leyendo, de verdad que es maravilloso.
todos los detalles, todo lo que vamos a aprender a través de este libro. Y bueno, antes de entrar al capítulo 7, vamos a hacer un repasito de cómo termina el capítulo 6. Y vimos en la clase pasada que el capítulo 6 termina en el versículo 13 y 15. Ese capítulo realmente es un capítulo corto, el capítulo 6 tiene 15 versículos. Y los últimos 13, 14 y 15 dice: los testigos mentirosos dijeron, este hombre siempre habla contra el santo templo y contra la ley de Moisés. Recordemos que de quien se refiere aquí es de Esteban, ¿verdad? Y aquí están presentando las acusaciones en contra de Esteban. Y las acusaciones están bien claramente expresadas aquí. Acuérdense que dice anteriormente, o sea, que dice que ellos mienten con la intención de eliminar a Esteban. Ese es la primordial propósito. Esteban, ¿por qué lo quieren eliminar? Bueno, vimos anteriormente que Esteban estaba haciendo milagros, Dios lo estaba utilizando haciendo maravillas, él estaba siendo era muy expresivo a la hora de expresar su fe. Él inclusive había muchos que se reunían a debatir con él y él utilizaba la palabra de una manera especial. Y también recordemos que Esteban fue uno de los seleccionados una vez determinaron que necesitaban hombres llenos del Espíritu Santo para servir las mesas, ya que las viudas se estaban quejando, las viudas griegas, de que no estaban siendo atendidas. Así que ya vemos cómo empieza a resaltar uno de estos hombres que seleccionaron, Esteban, y luego en breve vamos a ver a otro más de esos que seleccionaron, que empezó a resaltar y a dejarse usar por el Señor de una manera poderosa. Así que dice: los hemos oído decir que este tal Jesús de Nazaret destruirá el templo y cambiará las costumbres que Moisés nos transmitió. Fíjense que ahí está claramente expresada los dos motivos por los que acusan a Esteban de blasfemia. Primero, y los dos puntos que presentan son dos puntos muy delicados en ese entonces. Y uno es el templo, como habíamos visto, el templo era un punto muy delicado, y la ley, el templo y la ley. Y ahí fue que entonces decidieron, dentro de la mentira, tratar de atrapar a Esteban. Lo hemos oído decir que el tal Jesús de Nazaret destruirá el templo y cambiará la costumbre que Moisés nos transmitió. Y en este momento todos los del Concilio Supremo, y aquí empezamos a ver una manifestación sobrenatural, ¿verdad? Sobre todo del respaldo de Dios a Esteban. ¿Y cuál es esa manifestación sobrenatural? Algo parecido a lo que pasó con Moisés cuando se encuentra ante el Señor en el monte Sinaí, que dice que su rostro resplandecía, y lo mismo ocurre aquí con Esteban. Dice: en este momento todos los del Concilio Supremo fijaron la mirada en Esteban porque su cara comenzó a brillar como la de un ángel. Ahora estamos listos para empezar con el capítulo 7. Bueno, ¿cuáles son las acusaciones formuladas en contra de Esteban? Vamos a ver estas acusaciones, porque lo que vamos a hacer ahora es que cuando Esteban ofrece su defensa ante el Sanedrín, esa defensa es una defensa bien extensa. Corre desde el capítulo 7, versículo 2, hasta creo que el versículo 55. O sea, es toda una defensa magistral la que Esteban presenta ante el Sanedrín. Hermano, cuando usted compara la defensa de Esteban ante el Sanedrín, de verdad que es una cosa impresionante. O sea, la manera, el denuedo que utiliza Esteban, la estrategia es fabulosa. Todo lo que usted puede ver en esa defensa de Esteban es una cosa fenomenal. Pero entonces es importante mantenerse siempre pendiente a qué está Esteban defendiendo. ¿Y qué está defendiendo Esteban? Bueno, las dos acusaciones. Las acusaciones son hablar en contra del Santo Templo. Jesús quiere destruir el templo, lo que acabamos de leer. Y la segunda, hablar en contra de la ley de Moisés, donde se dice que Jesús cambiará las costumbres que Moisés les transmitió. Ahora, hay algo interesante que plantear aquí. ¿Qué es interesante plantear aquí? Que a este punto Jesús murió y fue crucificado. O sea, los que están allí presentes en el Sanedrín saben y conocen que el tal Jesús murió en la cruz.
Luego, todos sabemos que él resucita y anda un tiempo considerable vivo de entre los muertos y asciende. El Sanedrín, obviamente, nunca confesaría o estaría de acuerdo con que Jesús resucitó. Eso está claro. El Sanedrín no estaría de acuerdo en absoluto con que Jesús resucitó. Así que es curioso que cuando presentan la acusación, dicen que Jesús quiere destruir el templo. Ahora, poniéndome yo en lugar del Sanedrín, ven acá, yo lo primero que diría es, ven acá, ¿de qué Jesús tú me hablas? El Jesús que murió en la cruz, porque ese hombre yo lo vi muertecito en la cruz. O sea, es curioso que le están hablando de que la acusación va basada en un hombre que a la luz, a su entender, no ha resucitado, sino que murió. Así que ese es el punto bien interesante aquí, porque es una defensa que prácticamente la lógica se cae por sí misma. Como tú estás acusándome a mí de que el tal Jesús va a destruir el templo y va a cambiar las costumbres de la ley de Moisés cuando Jesús te lo vieron morir en la cruz. O sea, están prácticamente infiriendo que Jesús vive todavía. Así que estamos viendo ahí unos detalles ya de plano que están contradiciéndose dentro del mismo Sanedrín, ¿ok? Así que vamos a continuar aquí. Listos aquí para empezar. Pero antes de empezar con la defensa de Esteban, vamos a ver dos definiciones bien importantes. Y número uno, que es una herejía y que es una blasfemia, ¿ok? Porque recordemos que a Esteban se le está acusando de blasfemo, ¿ok? Así que vamos a ver las diferencias entre ambas. Dice, diferencia entre blasfemia y herejía según la ley de Moisés. Recuerden que estamos hablando según el contexto del siglo primero. Si hablamos en el día de hoy, la palabra blasfemia o herejía puede tener otro contexto y otra interpretación, pero en aquel entonces, en el siglo primero, ¿qué es lo que era herejía? Herejía, definición, se refiere a la adopción, promoción o enseñanza de doctrinas que se desvían de las enseñanzas y prácticas establecidas por la ley de Moisés y las interpretaciones tradicionales, ¿ok? O sea que ya la herejía tiene que ver más con interpretación. Estoy interpretando la ley a mi manera, pero esa manera que la estoy interpretando no va de acuerdo con lo establecido en la ley. Así que ya eso se convierte en un hereje. Estoy cogiendo la ley y la estoy interpretando a mi manera. Ok, pero ¿qué pasa? Tú como individuo puedes tener esa interpretación incorrecta. Cuando empieza a ver el problema es cuando tú tienes un poder de convocatoria que tú puedes empezar a influenciar muchas personas. Ahí radica el problema. ¿Cuáles son las consecuencias? La herejía podría llevar a la exclusión de la comunidad religiosa, ya que los herejes eran vistos como una amenaza a la unidad y pureza de la fe. Las acciones podrían incluir la excomunión o incluso la pena de muerte en casos extremos, dependiendo de la gravedad de la desviación y la influencia del hereje. ¿Ok? O sea que la persona que comete una herejía es excomulgada de la iglesia, ¿verdad? Y bueno, hoy en día conocemos muchos grupos que han desarrollado sus propias interpretaciones de lo que ocurre en el Evangelio. Y esos grupos se han formado imperios. No quiero mencionar nombres, pero supongamos en un caso de una de estos grupos, organizaciones que dicen que el Evangelio fue predicado a través de otro hombre llamado John Smith y que John Smith era un instrumento de Dios, que era como Jesús en el Nuevo Mundo, y Dios le dio una autoridad de ese tal John Smith para predicar un evangelio a un nuevo grupo de personas. Y ese evangelio ahora es un evangelio diferente, donde el hombre puede casarse con 6, 7 mujeres. O sea, que empiezan a haber unas desviaciones que son completamente heréticas, son herejes porque no son ni van de acuerdo a la ley, ni siquiera la ley de Moisés, ni siquiera nada de lo que está escrito. Así que para mencionarle una de tantas, ¿verdad?
personas que forman una herejía y a través de esa herejía forman toda una serie de creencias basadas en una herejía. Aquí ejemplo, practicar rituales paganos, rechazar la autoridad de la ley o enseñar doctrinas contrarias a la escritura, ¿verdad? Eso es lo que es herejía. Vamos a ver lo que es blasfemia. Blasfemia, ¿cuál es la definición? Se refiere a hablar o actuar de manera irreverente o sacrílega contra Dios, su nombre, sus atributos o las cosas sagradas. Incluía cualquier forma de desprecio o insulto hacia Dios. Aquí vamos a empezar viendo las diferencias. Blasfemia es dirigida estrictamente hacia Dios. Herejía vimos que es más dirigida hacia lo que tiene que ver con la ley y la doctrina, pero blasfemia es cualquier cosa que se diga, o sea que la palabra hablada es importante para determinar una blasfemia. Tiene que ser hablado, tiene que ser una confesión, algo que se diga que va en contra, una forma irrespetuosa de hablar o dirigirse en cuanto a Dios, ¿verdad? O a las cosas sagradas. También no tan solo se refiere a hablar, también la blasfemia conlleva también el actuar, actuar algo que sea completamente irreverente o sacrílega contra Dios, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles son las consecuencias? Aquí vamos a notar la primera diferencia, la segunda diferencia, y es que la blasfemia, la consecuencia es mucho más dura. La consecuencia, la blasfemia era considerada una ofensa extremadamente grave y se castigaba severamente. Según la ley de Moisés, la blasfemia contra el nombre de Dios podría ser castigada por la muerte por lapidación. Y eso está claramente expresado en Levítico 24:16. Ya mismo vamos ahí para ver en detalle cuando Dios expresamente dice qué se debe hacer con una persona que cometa blasfemia, y lo vamos a ver en el contexto y todo. Ejemplo, pronunciar el nombre de Dios de manera irreverente, maldecir a Dios o atribuirle características indignas. ¿Ok? Así que hasta este punto, la blasfemia es castigada por la ley. Luego vamos a ver que con la nueva, vamos a decirlo así, no nueva, porque obviamente el Espíritu Santo siempre ha estado, pero con el que ahora se hable mucho cuando llegue el libro de Hechos del Espíritu Santo, vamos a empezar a ver cómo entonces esta blasfemia contra Dios ahora se traduce a lo que es la blasfemia con el Espíritu Santo, ¿ok? Que es prácticamente algo nuevo relativamente para el pueblo creyente en ese entonces. Acuérdense que antes de la llegada de Jesús y de todo lo que ocurrió a Jesús, la blasfemia era estrictamente contra Dios, no contra Jesús ni el Espíritu Santo. Ahora que llegue el Espíritu Santo, vamos a ver ahora, luego, en el camino que vamos viendo el libro de Hechos, vamos a ir aprendiendo que entonces implica la blasfemia al Espíritu Santo. ¿Ok? Así que seguimos aquí. Ahora, en resumen, mientras la herejía y la blasfemia eran ambas ofensas serias bajo la ley de Moisés, en el siglo I la herejía se centraba en desviaciones más doctrinales y la blasfemia en actos de irreverencia contra Dios. ¿Okay? Así que aquí vamos viendo claramente una diferencia entre una y otra. Y acuérdense que la acusación contra Esteban es por blasfemo. ¿Ok? Que de hecho fue la misma acusación que le hicieron a Jesús. A Jesús lo acusaron por blasfemo. A Pedro y a Juan, como vimos en los primeros capítulos del libro de Hechos, también fueron acusados de herejes, ¿verdad? Pero una de las preguntas que yo me empecé a hacer cuando empecé a leer esta historia es, ok, ven acá, ¿por qué a Pedro y a Juan no los mataron como va a ocurrir con Esteban? Y de hecho, Pedro y Juan tuvieron dos ocasiones donde se presentaron al Sanedrín. Y en las dos ocasiones fue a través de acusaciones fuertes, ¿verdad? Porque ellos seguían hablando de Jesús. Y para el Sanedrín eso era completamente contrario a la ley. Así que vamos a ir viendo en adelante lo que va ocurriendo aquí.
De hecho, aquí el versículo de Levítico que les mencioné, que habla específicamente lo que dice la ley sobre la blasfemia. A continuación se presenta lo que la ley de Moisés dice específicamente sobre la blasfemia. Levítico 24, 10 y 16 dice: cierto día un hombre de madre israelita y de padre egipcio salió de su carpa y tuvo una pelea con un israelita. Durante la pelea, el hijo de la madre israelita blasfemó. ¿Vieron? Blasfemó el nombre del Señor con una maldición. Así que llevaron a este hombre ante Moisés para ser juzgado. O sea que hasta el momento eso era un precedente. Este hombre dice una maldición del Señor. Da la situación que sus padres eran yugo desigual. Ella era israelita y él no, el papá no. Así que de alguna manera él probablemente no tenía tanta reverencia o respeto por lo relacionado con el Señor, con Dios. Así que dice, lo tuvieron bajo vigilancia hasta que les fuera clara la voluntad del Señor sobre este asunto. Ahora, fíjense cómo ya en ese entonces no procedieron inmediatamente a matarlo. Esos son detalles, hermano, que vamos a ver y vamos a comparar con el caso de Esteban. No lo mataron de inmediato, mantuvieron una vigilancia y luego consultaron con Moisés. Luego el Señor le dijo a Moisés, aquí ya Dios ya anda dando una instrucción clara. ¿Qué va a hacer en un caso como este? Pues mira, vamos a hacer lo siguiente. Saca al blasfemo fuera del campamento, ¿ok? Así que prácticamente se trataba al blasfemo de la misma forma que se trataba a una persona que estaba contaminada, ya sea con lepra o con cualquier cosa que pudiera contaminar, se excluía y se sacaba del campamento, ¿verdad? Por cuestiones de mantener la pureza, la santidad. Sácalo de aquí. Luego de sacarlo, ¿qué se hacía? Dile a los que escucharon la maldición que pongan las manos sobre la cabeza del blasfemo. Ok. Segundo punto. Si tú por accidente escuchaste lo que dijo el blasfemo, tú tenías que hacer algo. Tú tenías que estar presente en el momento en que se expulsado el blasfemo. Mire qué interesante. Tú no era que escuchaste por accidente y te fuiste para tu casa, para tu campamento. No, 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 no. ¿Quién aquí escuchó al blasfemo? Tú. ¿Quién más? Todos ustedes. Vámonos afuera del campamento con el blasfemo. Mire qué interesante. O sea, que no tan solo contaminaba la persona y la sacaban del campamento, sino que los que escucharon eran considerados contaminados también. ¿Estamos viendo? Mire qué interesante. Usted escuchó para afuera. Vamos al campamento porque hay que hacer algo ahora, ¿verdad? Y entonces, tienen que poner las manos sobre la cabeza del blasfemo. Ese ejercicio de imponer mano se hacía también, por ejemplo, cuando tú llevabas un cordero al sacrificio, tus pecados eran transmitidos a través de la imposición de manos al cordero y luego el cordero se sacrificaba. O sea que la imposición de manos era un símbolo muy importante donde se transmitía el símbolo de transmisión. Yo pongo mi mano, se transmito mis pecados al cordero y ahora espero estar sacrificado, ¿verdad? De la misma forma, yo escuché la blasfemia, pongo la cabeza sobre el blasfemo y ahora es como yo librarme de la culpa y ahora le corresponde esa culpa al blasfemo. ¿Ok? Dile al pueblo de Israel, los que maldigan a su Dios serán castigados por su pecado. Ah, no, perdón, me perdí aquí. Saca el blasfemo fuera del campamento y diles a los que escucharon la maldición que pongan mano sobre su cabeza. Después permite que toda la comunidad lo mate a pedrada. Toda tenía que matarlo a pedrada. Y dile al pueblo de Israel, los que maldigan a Dios serán castigados por su pecado. Todo el que blasfeme el nombre del Señor morirá apedreado por toda la comunidad de Israel. Cualquier israelita de nacimiento o extranjero entre ustedes que blasfeme el nombre del Señor será ejecutado. Así que aquí no se excluye al extranjero. Acuérdense que cuando usted lee la ley de Moisés,
habían unas instrucciones estrictas para el extranjero y que quería empezar a vivir entre ellos. O sea, era bien recibido, pero tenía que pasar por una serie de cosas. Así que entre ellas, esa persona tenía que entender, al extranjero tenía que entender que Dios libre tú de blasfemar o decir algo en contra de Dios, porque vas a ser apedreado, no vas a estar exento. Así que ese era el proceso de la blasfemia y está escrita claramente la ley. Hasta ahí vamos bien. Ok, hermano, es importante porque ahora vamos a entender, vamos a tener una visión diferente de lo que ocurrió con Esteban. Ok, ahora estamos listos para el capítulo 7. Discurso de Esteban ante el concilio. Dice el capítulo, el versículo 1. Entonces el sumo sacerdote le preguntó a Esteban, ¿son ciertas estas acusaciones? ¿Verdad? Ahora, como muy bien ven, el libro, toda la exposición de Esteban es sumamente larga. No vamos a entrar en detalle en leer versículo por versículo. Lo que hice fue, voy a dividir la exposición de Esteban en pedacitos y vamos a ver cómo Esteban hace la defensa según los siguientes versículos, ¿ok? Así que veamos. Ven, el discurso de Esteban ante el concilio va desde el versículo 2 al 53. Hermanos, si usted no ha leído ese discurso, por favor, léalo. Es un discurso maravilloso. De hecho, si usted de pronto le gustaría ver, si usted sabe que cuando usted va a leer un libro, le asignan un libro, lo primero que usted busca es, déjame ver si hay un resumen del libro. ¿Verdad que uno hace eso? Léase el discurso de Esteban y tiene un resumen del Antiguo Testamento. Es un resumen del Antiguo Testamento magistral. ¿Usted quiere un resumen del Antiguo Testamento? Léase este discurso de Esteban, hermano. Entonces, luego, ¿qué dice aquí? Bueno, del hecho va a empezar del 2 al 8. Del 2 al 8, prácticamente lo que hace a este Esteban es que él comienza con Abraham. Bien, qué interesante, él no empieza desde el Génesis. Él no empieza, perdóname, obviamente empieza desde Génesis. No empieza desde Adán y Eva, desde la creación, desde Noé. Él brinca toda esa parte y empieza en Abraham. ¿Por qué usted cree que empieza en Abraham? Hay una estrategia aquí envuelta. La estrategia de Esteban es confrontar al Sanedrín y a los israelitas y que comparen el llamado de Dios a Abraham con el llamado de Dios a Moisés. ¿Ok? Acuérdese que con Moisés viene la ley, pero a través de Abraham es que Dios establece la gracia. ¿Ok? Porque Dios tiene contacto con Abraham precisamente porque Abraham confió y tuvo fe en el Señor. Y luego viene la ley a través de Moisés. Siempre recuerde que cuando, por ejemplo, gracias Ricardo, te pongo ahora para que hables, que siempre tiene excelentes aportaciones. Cuando viene Pablo a hacer defensa y vemos las cartas de Pablo y está enfrentando a los judaizantes, Pablo, la mejor estrategia que puede utilizar es traer a Abraham, porque Abraham es clave para que ellos puedan entender que la ley fue parte de un proceso y un plan de Dios, pero Abraham presenta que la salvación es por fe y por gracia. Así que Abraham es clave para luego traer a Moisés. Adelante, Ricardo. No, lo que quería mencionar era que lo que usted acaba de decirle es importantísimo para entender nuestra fe, para entender el cristianismo y quiénes somos. Y es que el pacto abrahámico es sin condiciones y el pacto mosaico es con condiciones. Y eso es lo que demuestra en gran manera cómo la gracia de Dios está siendo revelada al ser humano desde hace un montón de miles de años atrás. Y es que muchas personas, a veces, principalmente en el cristianismo protestante, que somos nosotros, pensamos que la gracia de Dios solamente se reveló a través de Jesús, pero es que Dios constantemente en varias etapas de la historia ha ido acercándose al ser humano. Ha sido Dios el que se ha acercado al ser humano. Y es por eso la gran diferencia que hay en el pacto abrahámico y el pacto mosaico. Y es por eso también que a través de la historia, aunque Jacob haya fallado, aunque Isaac no era perfecto, aunque hubo ciertas circunstancias, aunque el pueblo de Israel tuvo sus altas y sus bajas,
Dios seguía siendo fiel porque Dios le había prometido a Abraham. Esa era la Amén. diferencia. No era porque Amén. Abraham era bueno, era que Dios ya le había hecho la promesa a Abraham y es por eso que Dios se mantenía siendo fiel, aunque sin dejar de ser justo, pero seguía siendo fiel. Entonces, Ah, eso que te acabo de decir es importantísimo. gracias, Ricardo. Me encanta que diga lo de las condiciones, porque eso da con el clavo. La ley con condiciones es condicional. El pacto de Dios con Abraham no es condicional. Miren, eso es sumamente importante. Y acuérdense que los judíos se aferraban en la ley, pero ellos se llamaban ser hijos de Abraham. Por eso es que un momento, por eso es que un momento cuando Jesús empieza a confrontarlos en el templo, uno de los momentos donde ellos ya perdieron la chaveta fue cuando ellos le empiezan a confrontar a Jesús y dice, pero ¿cómo tú hablas de Abraham con esa familiaridad? Como si tú lo conocieras o si fueras contemporáneo con él. Y ahí Jesús le sale y le dice, no, es que yo soy antes que él. Oh my gosh, eso fue para ellos. No, y de hecho, cuando les dice, pero cuando Jesús les dice, ¿ustedes de qué hablan? Ustedes se creen que son hijos de Abraham. Ustedes actúan como hijos de Satanás. O sea, Jesús les da una confrontación fuerte, pero es importante Abraham. Y fíjense como Esteban no brinca a Abraham para entrar a Moisés. Y tiene que entrar en Moisés, porque acuérdense que la acusación es de que supuestamente él está hablando en contra de la ley de Moisés. Así que, pero él decide empezar por Abraham porque es clave. Tiene que empezar por Abraham. Y dice, comienza con Abraham resaltando su llamado inicial a la promesa de Dios, a su descendencia, el pacto de la circuncisión y la profecía de los 400 años de esclavitud. ¿Ok? O sea que dentro de las cosas que vemos en el versículo 2 al 8 es el pacto con Abraham, el pacto de la circuncisión también, que es, hermano, la circuncisión también es algo que vamos a estar viendo en todo el libro de Hechos, que es clave la circuncisión, y la profecía de los 400 años de esclavitud, ¿verdad? Ahora, vamos en Hechos, ya del 9 al 16 comienza con un nuevo tema. Terminó con Abraham y ahora viene Esteban y empieza a mencionar a Isaac, que solamente lo menciona como el hijo de Abraham. Ahí empieza con Jacob, menciona a Jacob, y se detiene a relatar toda la historia de José. Ahora, punto sería, bueno, ¿por qué Esteban le da con prácticamente brincar Isaac y Jacob y entra con la historia de José? Porque la historia de José es otra historia maravillosa que te presenta la gracia de Dios y también te presenta la dureza del corazón del pueblo de Dios. Así que a través de la exposición que va haciendo Esteban, va presentando cuán duro ha sido a través de la historia el pueblo de Dios y cuán cerrado de corazón ha sido. Y aquí va viendo la gracia de Dios con la historia de José. Y entonces cierra recordando que Jacob fue enterrado en la tumba ¿de quién? De Abraham. O sea que va cerrando el ciclo. Empiezo con Abraham, paso a Isaac, Jacob, y luego menciona de manera genial que lo pudo haber, no lo tenía por qué haber mencionado, pero lo hizo, dijo, y Jacob fue enterrado en la tumba de Abraham del terreno que había comprado. O sea que él va cerrando el ciclo. Vamos a Abraham, vuelve con Abraham. Y entonces ahora seguimos. Ajá, aquí empieza a hablar de Moisés. Tenía que hablar de Moisés, porque acuérdense que fue acusado precisamente porque él supuestamente estaba hablando mal de la ley de Moisés. Sin embargo, vamos a ver cómo él está queriendo delante de ellos representar que no tan solo no está blasfemando contra Moisés, sino el dominio que tiene sobre la ley. O sea, el dominio que tiene Esteban de la ley es magistral como él se los presenta. Tú sabes, y mire cómo dice desde el 17, todos estos versículos, él relata todo el caso de Moisés y hace énfasis en unos puntos muy importantes. Aquí comienza el relato de Moisés desde su nacimiento, su exilio de Egipto,
recalcando el momento en Éxodo 2:14, y él lo cita, porque de hecho él cita varios versículos y los cita, pero te digo, al dedillo. Éxodo 2:14. ¿Quién te puso gobernante y juez sobre nosotros? Mire qué interesante. Él está frente a ellos y le está recalcando este versículo. Es como una ironía, como si lo estuviera diciendo él. ¿Quién te puso como gobernante y juez sobre nosotros? O sea, le está diciendo a ellos, ¿quién los puso ustedes como jueces para mí? Cuando yo soy el que los estoy acusando a ustedes. Ustedes son los que merecen ser acusados, ¿verdad? Y él le dice, le preguntó, ¿me vas a matar como mataste ayer al egipcio? Y es interesante que cuando él presenta esto es casi como un preludio, una profecía de lo que iba a ocurrir. Yo no dudo que Esteban sabía que lo iban a matar. Yo no dudo. Yo sé que él estaba con la seguridad de que él iba a predicar la palabra con denuedo y él estaba listo para que lo eliminaran. Él estaba listo. Porque miren cómo él presenta ese punto y lo presenta que pareciera un preludio a lo que eventualmente le sucede. Y sobre todo con el denuedo y el atrevimiento que él dice cosas que él sabe que les hacen, que les duele a los oídos a ellos. El encuentro de Dios como luego recalca el momento en que el mismo Moisés dice en Deuteronomio 18:15, Dios le levantará un profeta como yo de entre su propio pueblo. O sea que como él utiliza la misma palabra de Moisés para presentársele en la cara y decirles, el Jesús, el Mesías que ustedes mataron, el mismo Moisés que ustedes dicen que adoran y que conocen de pies a cabeza, él mismo habló del profeta que ha de venir, y ese es Jesús. O sea que vemos cómo él de manera magistral va presentando unos puntos que no tan solo presenta su defensa, sino que los acusa a ellos. Hechos 7, vamos aquí estos dos versículos. Aquí hace un cambio de Moisés, terminó con Moisés y aquí empieza a hablar del otro punto importante. Y es como, veamos, dice, luego enfatiza cómo el pueblo de Israel rechazó a Moisés y a Dios, levantando un becerro de oro y cita, fíjense qué interesante, él cita Génesis, Deuteronomio, él cita el profeta Isaías y ahora cita el profeta Amós. En Amós 5:25 dice, esto lo citó Esteban en el discurso, Israel, ¿acaso era mía quien traía sacrificio y ofrenda durante esos 40 años en el desierto? No, llevabas a tus dioses paganos, el santuario de Moloch, la estrella de tu dios Refán y las imágenes que hiciste a fin de rendirles culto. Por lo tanto, te mandaré al destierro tan lejos como Babilonia. ¿Qué le está queriendo decir a ellos que están allí? Ustedes que me están acusando a mí de ser blasfemo, están haciendo lo mismo que hicieron el pueblo de Israel, cuando inclusive quemaron incienso a dioses paganos. O sea, le está queriendo decir, ustedes están idolatrando este templo cuando este templo no tiene ya razón de ser. Este templo cumplió su propósito. Este templo ya no tiene razón de ser, ¿verdad? Y aquí luego dice, después de establecer su punto en cuanto a su posición escritural sobre Moisés, derrotando la acusación de que blasfemaba contra la ley de Moisés y señalando como el mismo pueblo de Israel, tal y como ellos, el Sanedrín, se desviaron de Dios para adorar a otros dioses, ahora procedía a defender su posición escritural sobre el templo, ¿ok? Ya defendió su primer punto. ¡Pum! Te acabo de mostrar que yo lo que proclamo no es blasfemia contra la ley. Ahí lo demostró. Ahora te voy a demostrar que lo que yo hablo no es blasfemia contra el templo. ¿Ok? Es más, no tan solo, no es blasfemia, te voy a aclarar y te voy a presentar versículos bíblicos que van a confirmar todo lo que estoy diciendo. Y aquí dice, aquí menciona desde la construcción del tabernáculo, y aquí empieza a hablar del templo, pero desde el tabernáculo, desde que Dios le dio órdenes al pueblo de Israel para construir el tabernáculo,
y cómo el tabernáculo era una habitación, era un lugar donde Dios se manifestaba, era un lugar que se movía, era móvil, no era estático, era móvil, y Dios fue el que estableció los planes para ese tabernáculo, y ahí era que Dios se manifestaba a través de ese tabernáculo, ¿verdad? Y luego viene el punto donde presenta el caso de cómo David decide construirle el templo, y obviamente él no lo construye, lo termina construyendo Salomón. Eso lo menciona también. ¿Por qué mencionará eso? Bueno, él está queriendo establecer un punto. El punto es el siguiente. Dios estableció un tabernáculo que se movía con la presencia de Dios. David decidió construir un templo. Dios se resistió en un inicio con la construcción de un templo. Dios le dijo, ¿acaso crees tú que yo puedo habitar en un templo hecho de manos o hecho de cedro, de como lo quieras construir? O sea, Dios le planteó desde un principio, ese templo es innecesario. Pero sin embargo, luego Dios accedió a la petición de David, pero le dijo, no lo vas a construir tú, lo va a construir Salomón. Y así ocurrió. Dios le permite construir el templo de Salomón. Entonces ya del 44 al 50 dice, es entonces donde entra en un punto delicado del cual se le acusaba. En Hechos 7, 48 al 50, y cita Isaías 66, 1 al 2. Aquí Esteban dice, sin embargo, el Altísimo no vive en templos hechos por manos humanas. O sea, miren qué interesante. Aquí le está dando en la cara con lo que dijo la palabra en Isaías 66. Dice, el Altísimo no vive en templos hechos por manos humanas, que quede claro. Como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Podrían acaso construirme un templo tan bueno como ese? Pregunta el Señor. ¿Podrían construirme un lugar de descanso así? ¿Acaso no fueron mis manos las que hicieron el cielo y la tierra? O sea, fíjense cómo le está destruyendo el afán y el aferro de los judíos al templo. El templo le estaban dando un lugar sacrílego que no le corresponde. Y por eso él les recalca y les recuerda lo que dice claramente Dios en cuanto al templo. No se crean que yo voy a morar en un lugar como ese, estático. No, los planes de Dios siempre fueron que este cuerpo se constituyera en su templo y que el Espíritu Santo entrara al corazón de todo aquel que cree. Y esa es la manera en que Dios estableció para manifestarse al ser humano. Es un plan magistral. El plan siempre fue entrar al corazón del hombre, y el hombre, el cuerpo, se iba a convertir en templo del Espíritu Santo. Así que aquí él está deshaciendo en un gran intento, porque los del Sanedrín queden convencidos. Hello, dejen ya de aferrarse al templo. Si para ustedes yo estoy blasfemando con decir que Jesús quiere destruir este templo, pues no estoy blasfemando, lo dice la Escritura. La Escritura dice que Dios no vive en templos hechos por manos humanas. Así que si ustedes dicen que yo o Jesús dijo que iba a destruir este templo, pues mire, quiero que sepan que Dios no viva ni mora en templos hechos por manos humanas. Y ahí prácticamente derriba los dos argumentos de la acusación de blasfemia contra Esteban. Ahora, todo parece bien, todo parece muy bien, quedó derribado y demostró que no blasfemó, pero eso no queda ahí, hermano, porque aquí ocurre algo que vamos a ver, y lo que ocurre, primero, que es ilegal. Lo que ocurre es ilegal, y es ilegal tanto en la ley judía como en la ley romana. ¿Ok? Porque así como nosotros leímos claramente que según la ley, el Señor establece que a la persona que blasfema había que sacarla del campamento y matarla. A ese punto,
el Sanedrín y la ley de Moisés estaba supeditada a la ley romana, y la ley romana no permitía al Sanedrín, no permitía la pena capital. Si querían matar a alguien, tenían que ir a la ley romana. La ley romana había prohibido que los judíos ejecutaran ejecuciones o la pena capital. Eso fue lo que pasó con Jesús. El Sanedrín quería matarlo allí mismo, pero no podían. Tenían que utilizar una estrategia para que sea llevarlo ante Pilato y que fuese juzgado por la ley romana, porque la ley romana no permitía que los judíos y el Sanedrín ejecutaran la ley capital, la pena de muerte. No lo permitía. Así que, hermano, prepárese, porque es el preludio a lo que va a ocurrir con Esteban. Miren lo que ocurre ahora. Ajá, Hechos 51-56. Y aquí, al fin, Esteban, después de una exposición maravillosa y una defensa tan grande, ahí los confronta cara a cara y les dice: pueblo terco, ustedes son paganos de corazón y sordos a la verdad. ¿Resistirán para siempre al Espíritu Santo? Eso es lo que hicieron sus antepasados y ustedes también. Mencionen a un profeta, vamos, ¿a qué no me mencionan? A un profeta a quien sus antepasados no hayan perseguido. Hasta mataron a los que predijeron la venida del justo, el Mesías, a quien ustedes traicionaron y asesinaron. Deliberadamente desobedecieron la ley de Dios. Ustedes son los blasfemos, a pesar de que la recibieron de mano de los ángeles. Y ahí, hermano, cuando Esteban le lanza con esa acusación y los pone contra la pared y les dice: aquí los blasfemos son ustedes, dice que los líderes judíos se enfurecieron por la acusación de Esteban y con rabia le mostraban los puños. Vamos viendo cómo la ira se acumula a tal punto que ellos quieren matarlo. Y hermanos, acuérdense, porque una de las preguntas que yo me hice cuando empecé a leer esto fue: ven acá, ¿por qué no mataron así como lo van a hacer con él a Pedro y a Juan? Hermano, a este punto ya la situación se había vuelto. Recuerde que habíamos leído que no tan solo ya habían casi 25,000 cristianos creyentes, sino que ya se estaban empezando a convertir los sacerdotes. ¿Y qué eso implicaba? No, espérate, esto se nos está saliendo de las manos. Y entonces ahora viene este hombre a acusarnos de esta manera. No. Y ahí fue que ya la gota que colmó la copa. Imagínense que esa ira se acumula. Todas estas situaciones se siguen acumulando y llega a un punto donde ocurre lo que ocurre ahora. Pero Esteban, para colmo, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y vio a Jesús de pie en el lugar de honor a la derecha de Dios. Hermano, vamos a dar una pausa aquí, hermano. Vamos a dar una pausa aquí. Hasta ahora yo siempre he leído que Jesús está sentado a la diestra de Dios. ¿Es o no es así, hermano? Hágame un thumbs up si no es así. Si usted está de acuerdo. ¿Acaso no hemos leído siempre que Jesús está sentado a la diestra de Dios? Oh my gosh, hermano. Pero miren lo que ocurre. No deje que eso le pase por aquí. Aquí dice que no tan solo vio a Dios, sino que vio a Jesús de pie. Es como si Dios estuviera, es como si Jesús estuviera de pie, aplaudiéndole a un hombre que hizo una defensa del evangelio y no le importó su vida. Era como Dios dándole una ovación de pie a Esteban. Hermano, ese momento tiene que haber sido maravilloso. Y ya Esteban dice: qué mejor recibimiento. No me recibió sentado, me recibió de pie.
se paró, se puso de pie y me recibió. Hermano. Esta es una cosa espectacular. Ricardo, ¿qué querías decir, Ricardo? No, eso fue hace rato ya, pero te corté la emoción, brother, pero es que sí, eso, para mí eso es uno de los fragmentos de los pasajes más impresionantes, es la palabra que yo voy a usar, porque ese fragmento es como que viendo a Jesús, porque lo que usted dice, normalmente cuando se describe a Jesús a la diestra del Padre, se describe sentado, y en ese momento el autor Lucas, lo que es importante entender de que Lucas es un autor detallista, y el hecho de que él haya enmarcado de que Jesús estaba parado, estaba dando un significado de que eso significaba algo, no simplemente Jesús parado. Entonces es increíble y también lo que yo quería comentarte ahorita era como de la defensa de Esteban, y es que podemos ver cómo este hombre lleno del Espíritu Santo y cómo hace tantas referencias a la misma Antiguo Testamento, a la misma palabra de Dios. Y me vino a la mente cómo la Biblia se revela a sí mismo en la Biblia, que a veces estamos acostumbrados a que, bueno, acostumbrados no, muchas veces queremos como que los predicadores o los pastores pues vayamos y digamos cosas sacadas de otro mundo, cosas nuevas o sorpresas, y cuando vemos hombres de Dios llenos del Espíritu Santo, porque Esteban estaba completamente lleno del Espíritu Santo, cada vez que hablaba lo que estaba mencionando era el Antiguo Testamento, estaba mencionando la misma palabra de Dios para ir en contra de lo que supuestamente le estaba blasfemando. Y eso también me lleva a reflexión de lo que hizo Jesús, que las 3 veces que el diablo le dijo, la respuesta de Jesús siempre fue la misma: escrito está, escrito está. Entonces eso me viene a la mente la importancia de lo que estamos haciendo hoy, de estudiar la palabra de Dios, enfocarnos en la palabra de Dios, porque cuando el Espíritu Santo va a usarte, el Espíritu Santo no va a usar cosas raras, sino que va a usar la palabra de Dios revelada a los seres humanos, que es la Biblia. Entonces, era simplemente quería mencionar eso. No, gracias, Ricardo. Es como tú dices, Ricardo, la palabra es la palabra profética más segura. La escritura es la palabra profética más segura. ¿Por qué yo tengo que estar buscando oráculos y aquel que me traiga palabra de Dios? La palabra, la escritura es la palabra profética más segura. No quiero, obviamente, minimizar la labor que pueda hacer un profeta de Dios, una persona utilizada de parte de Dios para traer un mensaje. Pero esto al extremo que muchos llegan es el querer buscar a aquel o al otro con comezón de oír para ver qué tiene Dios que decirle a ellos, cuando la palabra, la escritura es la palabra más profética, más segura. Y tal como tú dices, Ricardo, tenemos que ir a la palabra, porque estamos leyendo esto, hermano, y muchas de las cosas que estamos leyendo aquí, a mí se me habían pasado por aquí. Yo no me acordaba, fíjense, interesante, yo no me acordaba que cuando Esteban vio la visión, Jesús estaba de pie. Yo no me acordaba. Cuando yo lo leí en esta semana, la semana pasada, yo dije, oh my gosh, espérate. Esto hay que anotarlo. Jesús estaba de pie. Jesús estaba aprobando lo que estaba haciendo Esteban. Era como una ovación de pie para recibirlo con los brazos abiertos. O sea, es un momento maravilloso lo que está ocurriendo aquí. Y ese punto era prácticamente la gota que colmó la copa. Cuando los que estaban allí presentes escucharon a Esteban atreverse a decir que había visto los cielos abiertos, que había visto a Dios y al mismo Jesús de pie, dijo, no, aquí acabó de blasfemar. Y eso fue suficiente para que todos, miren lo que ocurre. Y miren lo que ocurre. Entonces ellos se taparon los oídos con las manos y empezaron a gritar. ¿Por qué usted cree que se taparon los oídos? Porque la ley decía que el que escuchaba al que blasfemaba también tenía que irse tenía que salir del campamento. Y ellos no querían escuchar más. Era irresistible lo que salía por la boca de Esteban y ellos no podían. Y dice ahí claramente que se tapaban los oídos y gritaban, no resistían la verdad. Y dice, lo arrastraron fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo, hermano.
honestamente, lo que ocurrió con Esteban fue un linchamiento. Esto no tiene otra forma de escribirlo. Porque lo que hicieron con Esteban estaba en contra de la misma ley judía. Cuando una persona era acusada de un cargo tan grave, ellos no podían lincharlo y sacarlo del campamento y matarlo al momento. Tenían que esperar al otro día. Según la ley, tenían que esperar, tenían que escuchar detenidamente a los testigos, que los testigos tenían que presentar evidencias claras, evidentes para poder proceder a hacer eso. No, ellos se envolvieron con la ira y lo sacaron al momento para matarlo. Lo arrastraron fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Sus acusadores, ahora, miren esto que ocurre aquí, que yo me empecé a preguntar, siempre me preguntaba, ven acá, ¿qué símbolo, qué significaba esto que hicieron? Los acusadores, acuérdense que fueron los acusadores que mencionaron las dos blasfemias que aparentemente, supuestamente dijo Esteban, se quitaron las túnicas y las pusieron a los pies de un joven que se llamaba Saulo. ¿Qué establecía la ley? Que la primera pedrada tenía que ser de los acusadores. Por lo tanto, primero, ¿por qué se quitaban las túnicas? Se quitaban las túnicas porque al apedrearte, probablemente la sangre iba a salpicar. Ellos primero estaban tratando de cubrir sus túnicas, de protegerlas, y se las quitaban. Ellos eran los más cercanos que iban a estar del condenado. Se tenían que quitar la túnica y entonces no podían tirarla a cualquier lugar. Acuérdense que en lo más profundo ellos sabían que lo que estaban haciendo estaba mal. Primero, que estaba en contra de la ley romana. Así que ellos se quitan las túnicas y se las ponen a alguien para hacerlo responsable de lo que está pasando aquí. ¿Y a quién le ponen las túnicas? A nada más y nada menos que Saulo. Luego vamos a ver, según dice la palabra de la escritura en Hechos, que Saulo, cuando Pablo empieza a hablar del mismo, que él aprobó ese linchamiento. Y ellos sacan las túnicas, la ponen a los pies de Saulo y lo empiezan a apedrear. Mientras lo apedreaban, Esteban oró: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Cayó de rodillas gritando: Señor, no los culpes por este pecado. Dicho esto, murió. Hay unas tradiciones que dicen durmió. No, de verdad que, hermano, esto es, miren, dijo lo mismo que dijo Jesús en la cruz: Señor, no los culpes de este pecado. O sea, que es impresionante primero la presencia de Dios en Esteban. Es impresionante ver la manera en que él se entrega, ver cómo él hasta el último suspiro estuvo con su rostro resplandeciente, alegre por lo que había visto y porque estaba seguro de que iba a entrar ante la presencia del Señor. Entonces, aquí hay una observación que podemos ver de ese discurso de Esteban. Esteban cita de memoria unos 22 versos que van desde Génesis, Éxodo, Deuteronomio, Isaías y Amós. Esteban menciona a Abraham, Isaac, Jacob, Moisés y les recuerda cómo los israelitas habían rechazado y matado a los profetas, él siendo uno más. O sea que vemos cómo, primero, que es considerado Esteban el primer mártir, ¿verdad? Es interesante que lo matan al primero. No matan a Pedro y a Juan, matan primero a Esteban. Y vemos ahí cómo ya la situación social, política, estaba a tal punto que provocaron esto que ocurre. Muere Esteban de una manera terrible, aún a expensas de que estaban haciendo algo en contra de la ley judía y en contra de la ley romana. ¿Cómo ellos buscaron justificación delante de los romanos para hacer lo que estaban haciendo? Vamos a ver lo que ocurrió ahora, porque luego de este evento, vamos a ver que ya llegó un punto donde
la situación había llegado al punto que prácticamente la ley romana entendía que eran una amenaza y prácticamente los dejaron hacer lo que quisieran. Ustedes quieren aplicar la pena de muerte con tal de que eliminen a estos cristianitos, háganlo, porque es que ya esto se ha convertido en una plaga. Así que vamos a ver cómo entonces dice aquí, ¿por qué Esteban fue apedreado por el Sanedrín, mientras que Jesús, Pedro y Juan no lo fueron? Vamos a ver aquí qué dice. Cabe señalar que la ley romana prohibía que el Sanedrín ejecutara la pena capital, ya que esta decisión era exclusiva de las autoridades romanas. Se podría decir que lo que ocurrió con Esteban estaba en contra de la ley romana y también de la ley judía, ya que esta última exigía que se siguiera un procedimiento legal formal. Eso no ocurrió con Esteban. ¿Ok? Así que eso que tiene que quedar muy claro en cuanto a la manera en que Esteban fue linchado. Diferencias entre Esteban y Pedro y Juan. Bueno, la blasfemia contra el templo o la ley. Acuérdense que esa fue la acusación que le hicieron a Esteban. Esa no fue la acusación que le hicieron a Pedro y Juan. Pedro y Juan empezaron a hacer milagros, maravillas. Eso provocó la envidia del Sanedrín. Lo llevan al Sanedrín una primera vez, le dan una advertencia, no vuelvan a hablar de Jesús. Vuelve a ocurrir una segunda vez después de una sanidad que ocurre en el templo con este hombre que era cojo de nacimiento. Y ya esta segunda vez, después de esa primera advertencia, ahí los dejan ir gracias a Gamaliel. Gamaliel les salva la vida porque por poco los linchan igual que Esteban, pero Gamaliel les salva la vida. ¿Y por qué? ¿Cuál es la diferencia aquí? Las tensiones entre los primeros cristianos y las autoridades judías estaban en aumento. Eso ya cuando llega el punto de Esteban. La creciente influencia y expansión del movimiento cristiano que representaba una amenaza directa al orden religioso establecido. O sea que ya llegaba un punto donde este orden establecido, ¿se acuerdan? El status quo estaba siendo amenazado. La popularidad de Pedro y Juan era considerable entre el pueblo y las autoridades temían una reacción negativa del pueblo si tomaban medidas más severas contra ellos. Ahí está la diferencia. Usted diga, pero ¿y por qué mataron a Esteban y no mataron a Pedro y Juan? Ahí está la diferencia. Pedro y Juan se estaban ya dejando conocer con el pueblo y eran muy queridos por el pueblo y ellos temían que el pueblo tomara represalias contra ellos dos. El caso de Esteban fue aislado. Esteban empezó a moverse en milagros, señales, prodigios. Empezaron a confrontarlo y a confrontarlo con la ley y la palabra. Y entonces se lo llevan de manera aislada al Sanedrín y ahí prácticamente no tuvo manera de defenderse Esteban, aparte de lo que hizo frente al Sanedrín. Así que encontraron una oportunidad para matar y con esta muerte amenazar al resto de los cristianos. Bueno, hermano, aquí vamos para la sección 5, Hechos capítulo, ya empezamos con el capítulo 8, pero hermano, antes de ir al capítulo 8, ¿alguien tiene algo que comentar sobre lo de Esteban? Consuelo, adelante, Consuelo. Carlos, buenas noches. Sí, Carlos. Sí, gracias. Buenas noches a todos. Sí, no simplemente era sabemos que fue uno de los escogidos, de los 7 diáconos, que fue escogido por Pedro y Juan, que tenían que ir también, pues como leímos, de que tenían que ayudar a las viudas y a los necesitados. También vemos cómo él fue el primer hombre que fue ejecutado por el Evangelio, ¿no? Que dio la vida por Dios. El primero que dar su vida por el Evangelio, entonces siendo un hombre lleno del Espíritu Santo y de la sabiduría que el Señor le había dado a él, vemos la manera en que lo maltrataron y todo, y él determinó dar la vida por Jesús, porque el Espíritu Santo estaba con él, y él no le importaba
enfrentarse al Sanedrín o al que estuviera por delante, pero él murió por la verdad, como dice la palabra, la verdad nos hará libre. Y él por eso le dijo, Señor, no les tengan en cuenta es su pecado, porque él sabía lo que estaba haciendo y para lo que estaba haciendo, que era para la gloria de Dios. Entonces vemos la manera en que el Señor utiliza a los seres humanos también, como nosotros, que podemos dar la vida por Dios, sabiendo que Él fue el que se sacrificó por nosotros primero y nos amó y nos llamó a llevar el Evangelio donde Él nos llame. Amén, amén. Así es, tremendo, tremendo. Isabel, Isabel. Ajá. A mí creo que de este capítulo lo que más me impactó es, como tú lo has dicho varias veces, la forma en que él se defiende y me reta y me enseña a que lo que necesitamos es la palabra de Dios. Con solo eso es más que suficiente para que todo quede claro, porque es verdad, la palabra es verdad, es viva y es más poderosa que una espada de 2 filos. Y ella nos va a defender, no hay que decir, no hay que salir uno con argumentos humanos, sino que simplemente la palabra es la palabra. Amén, amén. Eso que acabas de decir, Isabel, me acuerda cuando Pablo decía, porque no he venido ante ustedes con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con poder del Espíritu de Dios. Un hombre tan preparado como Pablo, un hombre que sabía griego, un hombre ciudadano romano, un hombre culto, se atrevía a decir que tenía todo eso por basura. Y cuando predicaba a Cristo, se aferraba al poder de Dios. Él era un comunicador que pudo haber utilizado la persuasión cuando predicaba a Cristo, pero él decía, no, yo no voy a utilizar la persuasión, yo voy a utilizar el poder de Dios. Y se aferraba al Espíritu Santo para poder predicar del Señor. Ricardo. Estaba hablando sin el micrófono puesto. Solamente quería comentar algo que lo pasamos así por alto, pero es un detalle sencillo, pero tiene un poder increíble. Y hay unas palabras, creo que es de Charles Spurgeon, que él dice que la esperanza, lo estoy parafraseando porque no recuerdo exactamente la frase, pero mientras exista un justificado orando, todavía hay esperanza de que un pecador se salve. Y le digo esta frase parafraseando porque hay un detalle específico que Lucas enmarca, porque Lucas, el escritor de Hechos, podía haber escrito este detalle, este fragmento de una manera más por encima, pero él nos da el lujo de poner el nombre de Saulo, que fue la persona que aguantó los mantos cuando ellos se lo entregaron. Y el hecho está en que las últimas palabras de Esteban fue, Señor, no tomes en cuenta su pecado porque no saben lo que hace. Entonces, si tú miras de manera literaria ese pasaje, Esteban estaba orando inconscientemente por la salvación de Saulo de Tarso, que en un futuro iba a ser Pablo. Entonces, cuando vemos este detalle, es algo simple, pero me llama la atención cómo como cristianos tenemos la responsabilidad de seguir orando por nuestros familiares que no conocen a Cristo, por nuestros amigos que no conocen a Cristo, incluso por nuestros enemigos que no conocen a Cristo, sin incluso imaginarnos hasta qué punto va a llegar la salvación y la gracia de Dios, porque Esteban, estoy seguro que por su cabeza no estaba pensando de que Saulo de Tarso se iba a convertir en Pablo, pero el Espíritu Santo sí. Y cuando Lucas escribe esto, ya todo eso había pasado, y Lucas los detalla para que nos dejen la enseñanza a nosotros de que debemos orar por los que no conocen a Cristo. Debemos de pedirle misericordia a Dios por aquellos que no conocen a Cristo. Y eso quería como resaltarlo porque me llama mucho la atención. Bueno, Ricardo, gracias, porque de verdad que lo que dice o sea, me hace pensar en especialmente eso, porque cuando Dios decide utilizar a Saulo para llevar el evangelio, fíjate que Saulo era un hombre, era un asesino, era un hombre que había maltratado al pueblo cristiano y a la iglesia de una manera bien ofensiva y dolorosa, y Jesús tiene que haber sufrido toda esta persecución y todo lo que ocurrió aquí. Así que a la hora
Me encanta eso que dice, porque probablemente al momento de decidir escoger a Pablo y tumbar a Saulo y tumbarle ese caballo y darle esa encomienda, se tuvo que aferrar a esa proclamación de Esteban para poderlo utilizar. Porque es que la declaración de Esteban prácticamente lo protegió de la ira de Dios. ¿Quién más como un hombre de Pablo se pudo haber manifestado la ira de Dios? Hermano, Pablo era un hombre para que Dios lo hubiese deshecho así, lo hubiese aplastado, porque la manera en que Pablo separaba hombres, mujeres de familia, los arrestaba sin ninguna compasión, mataba, vio la muerte de Esteban. Al contrario, probablemente hasta se rió de verlo muerto, de ver cómo lo mataban, o sea, y que ahora de pronto sea uno de los apóstoles. Tiene que haberse Dios aferrado a algo. Y probablemente, tal y como tú dices, se aferró a la misericordia que Esteban derramó ante esas palabras para poderlo escoger como un apóstol más. Porque la verdad es que tiene que haberle Dios perdonado un pecado tan horrible como lo que él presenció y aprobó. Así que de verdad que gracias, Ricardo, por eso, porque son detalles, hermano. Por eso es que hay tantos detalles que uno lee, y lo más seguro volvemos a leer esto y Dios nos revela otra cosa, porque la palabra es inagotable. Esto es como una fuente que no se agota. Daniel, adelante. Sí, tremendo. La verdad que hay cosas en la Biblia que como que verdades escondidas, ¿verdad? Y yo me atrevería a decir también de que si retrocedemos un poquito más, recordando la clase pasada, ¿recuerdas lo que Gamaliel, el maestro de Saulo, dijo, ¿no? Cuando hubo un suceso ahí con Pedro, me parece que estaban acusándole, y bueno, él dijo, ¿no? Cuidado, porque pueden estar yendo en contra de Dios mismo. Y es interesante porque Gamaliel era maestro de Saulo. Y quizás de alguna manera esas palabras o eso que pasó con Pedro en ese suceso, donde intervino Gamaliel, llegó a oídos de Saulo. Y quizás esas palabras ya el Espíritu Santo ya de alguna manera estaba preparando el corazón de Saulo, y más aún eso de que los vestidos, ¿no? La ropa de Esteban haya sido tirada frente a... Yo creo que cuando, me atrevería a decir, bueno, nos estamos adelantando al capítulo 9, ¿no? Cuando llega la conversión de Saulo. Pero cuando el Señor le dice a Saulo, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón, le estaba diciendo prácticamente, estás persiguiéndome no solamente a mi iglesia, sino a mí mismo. Exacto. Yo creo que en ese momento recordó lo que su maestro le dijo, recordó los vestidos que fueron tirados frente a él cuando mataron a Esteban, y eso pues definitivamente le abrió los ojos a Saulo, ¿no? Así que qué tremendo, ¿no? Que tenemos como Dios va preparando el corazón de una persona hasta que llegue el punto en que, bueno, sus ojos son abiertos y reconoce al Señor en su vida. Wow, tremendo, 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 hermano. Bueno, hermano, listo para el capítulo 8. El capítulo 8 tiene como unos 30 versículos, pero tiene unos relatos maravillosos, hermano, maravillosos. Ya terminamos con el relato de Esteban. Esteban es martirizado. Pero ahora vamos entonces a ver otro de esos 7 diáconos que nombraron. Esteban, una de las preguntas que me hacía mientras leía esto, bueno, Esteban tenía un llamamiento de servir las mesas a las viudas. Una vez muerto, ya esa persona no está. Felipe es otro de los llamados a servir las mesas. Pues resulta que Felipe también es otro utilizado con poder de parte de Dios, de una manera impresionante. Y entonces, una de las preguntas que me decía, bueno, ya se fue Esteban, vemos que Felipe estaba activo predicando el evangelio, y estoy seguro que cuando vamos a ver la historia de Felipe, él no estaba muy cerca de las mesas. Así que, ¿qué ocurre ahí con las viudas? ¿Se dejaron sin atender? ¿Qué pasó? Pero bueno, vamos a ver cómo el propósito de Dios se va
está sobre cualquier decisión que ellos hayan tomado. El propósito de Dios prevalece en medio de toda esta situación. Entonces, aquí viene la persecución dispersa a los creyentes. Empecemos con el versículo 1. Aquí se supone que había una ilustración aquí y no salió. Ok, bueno, seguimos aquí. Número 1. Saulo fue uno de los testigos y estuvo totalmente de acuerdo con el asesinato de Esteban, ¿verdad? Ese día comenzó una grande ola de persecución que se extendió por toda la iglesia de Jerusalén. Ok, muy bien. Aquí vamos a establecer un punto importante. Hasta este punto, las conversiones crecían de una manera impresionante, exponencial, de 5,000 a 10,000, 15,000, 20,000, 25,000. Las conversiones eran arrolladoras. Ocurre este caso que marca un punto importante, que es la muerte de Esteban. Y aquí entonces empieza una persecución. Es como estableciendo, vieron que pudimos martirizar y matar a este hombre. Asimismo, ya tenemos libertad para matar a cualquier otro que se levante a querer blasfemar en contra de la ley de Moisés o del templo. Así que ellos encontraron valor para hacer lo que van a hacer ahora. Ahora, la pregunta aquí es la siguiente. ¿Cómo ellos empiezan a perseguir? ¿Quién le da esa libertad? ¿Quién le da esa autoridad? Porque luego vamos a ver que Saulo, va a buscar un decreto para tener el permiso de empezar a encarcelar a los cristianos. A este punto no lo ha hecho aún. Sin embargo, ya los romanos y el Sanedrín estaban prácticamente, como decimos los boricos, a la libre. Adelante, hagan lo que vayan a hacer, si tienen que hacer lo que vayan a hacer. Y eso es lo que se respira después del asesinato a Esteban. Ese día comenzó una gran ola de persecución que se extendió por toda la iglesia de Jerusalén y todos los creyentes, excepto los apóstoles. Miren qué interesante. Los apóstoles no se fueron de Jerusalén, fueron dispersados por las regiones de Judea y Samaria. Ahora bien, recuerden un punto bien importante aquí, hermano. Jesucristo les dijo, llevad este evangelio, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Hermanos, ¿saben lo que estaba ocurriendo hasta este momento? Los hermanos se estaban convirtiendo dentro de Jerusalén y entre los judíos. Aquí no había habido gentil alguno. Ya habían pasado varios años y el evangelio permanecía entre ellos. Y algo tenía que pasar. Dios tenía que sacudir de alguna manera y utilizar para bien esta situación, porque si no, se hubiese quedado el evangelio entre ellos. Ellos se resistían a predicar el evangelio más allá de Jerusalén. Así que esta persecución provoca que el evangelio empiece a crecer fuera de Jerusalén, ¿verdad? Porque dice aquí, los apóstoles se quedan en Jerusalén, pero el resto empezaron a abordar las áreas de Judea y Samaria. Así que la persecución provocó esta salida de los creyentes de Jerusalén para que empiecen a predicar el evangelio en estos lugares. Hermano, ¿verdad que es así? Cuando Dios nos envía o nos da una orden o nos invita a hacer algo, nosotros la tenemos muy clara en la escritura, pero no es hasta que nos vemos en aprietos que terminamos haciendo la voluntad de Dios. Pasa muchas veces cuando con el pecado pecamos, en ocasiones pecamos pensando que vamos a hacerlo de forma que nadie se entere, cuando de repente algo ocurre, algo explota, y ahí entonces vamos y nos arrepentimos delante de Dios, porque sabemos las consecuencias de lo que estoy haciendo, ¿verdad? Y empiezo de ahí, tengo las dos opciones, que son o hacer la voluntad de Dios, arrepentirme de mi pecado, o seguir viviendo la vida pecaminosa que yo deseo tener. Así que eso ocurre una y otra vez en todo ser humano. Ocurre en nosotros. Nosotros tenemos un llamado a predicar a toda criatura.
tú y yo tenemos el llamado de predicar el evangelio, pero a veces tenemos que vernos en un momento de obligación o de aprieto para poder hacer el predicar el evangelio, a veces en nuestra misma casa, entre los que tenemos en nuestra familia. Se nos hace a veces difícil predicarle por X o Y razón, situaciones del pasado, roces que hemos tenido, discusiones, lo que sea. A veces se nos hace sumamente difícil predicar el evangelio a los que amamos o a nuestros familiares, y no es hasta que nos vemos en aprieto o en contra de la pared que entonces hacemos lo que hacemos y hacemos la voluntad de Dios. Y precisamente esto ocurre aquí. Ellos tienen el evangelio entre ellos y no lo sacan de ahí. La persecución provoca que salgan. Con profundo dolor, unos hombres consagrados enterraron a Esteban. Ok, aquí vuelven y mencionan cómo del lugar donde apedrearon a Esteban, recogieron su cuerpo y lo enterran de manera digna. Saulo iba por todas partes con la intención de acabar con la iglesia. Iba de casa en casa y sacaba rastras tanto a hombres como mujeres y los metía en la cárcel. Hermanos, que quede claro, esto ocurre antes del decreto que él fue a buscar. Esto ocurre antes del decreto. ¿Y qué ocurre? Que en ese entonces ellos sabían que una cosa que ocurre cuando tú martirizas a alguien es que eso provoca que la gente, que el evangelio se multiplique aún más. Así que ellos trataban de evitar llegar al martirdom, preferían arrestarlos para que entonces no creciera tanto el evangelio. Entonces, dice aquí, ahí empieza Felipe a predicar. Felipe predica en Samaria. Así que los creyentes que se esparcieron predicaban la buena noticia acerca de Jesús a donde quiera que iban, hermano. Se empezó a esparcir el evangelio. Ahora, Felipe, por ejemplo, se dirigió a la ciudad de Samaria y allí le contó a la gente acerca del Mesías. Recuerde más, Samaria, aunque tenían sus diferencias con los judíos, tenían unos principios básicos similares a los judíos. Ellos creían en la Torá. Ellos creían que necesitaban un templo para hacer los sacrificios. Así que prácticamente, en términos de, bueno, la diferencia entre los samaritanos y judíos no era tal comparada con los gentiles, ni con los griegos, ni con todo esto. Pero empezó a llegar el evangelio a ellos. Las multitudes escuchaban atentamente a Felipe porque estaban deseosas de oír el mensaje y ver las señales milagrosas que él hacía. Muchos espíritus malignos fueron expulsados, los cuales gritaban cuando salían de sus víctimas, y muchos que habían sido paralíticos o cojos fueron sanados. Así que hubo mucha alegría en esa ciudad. Así que estamos viendo cómo Dios utiliza a Felipe de manera comparable, Esteban. O sea, es esa manera en que Dios lo utiliza, el Espíritu Santo lo utiliza a través de milagros y maravillas, y eso provoca que al esparcirse el evangelio aún se esparza aún más. Y aquí viene la historia muy interesante. Un hombre llamado Simón, que por muchos años había sido hechicero allí, asombraba a la gente de Samaria y decía ser alguien importante. Todos, desde el más pequeño hasta el más grande, a menudo se referían a él como el grande, el poder de Dios. Lo escuchaban con atención porque mucho tiempo él los había maravillado con su magia. Pero ahora la gente creyó el mensaje de Felipe sobre la buena noticia acerca del reino de Dios y del nombre de Jesucristo. Como resultado, se bautizaron muchos hombres y mujeres. ¿A qué bautismo nos referimos aquí? Al bautismo de Juan, al bautismo en aguas. Se empezaron a bautizar muchos hombres y mujeres. Luego vamos a ver por qué estoy tan seguro que al bautismo que se referían aquí es el bautismo de agua. Lo vamos a ver en un momento. Luego el mismo Simón creyó y fue bautizado. Comenzó a seguir a Felipe a todos los lugares donde él iba y estaba asombrado por las señales y los grandes milagros que Felipe hacía. Así que aquí vamos viendo cómo la manifestación del Espíritu Santo era tal
de que un hombre como Simón lo vio como algo a lo cual le podía sacar provecho. Simón vio la manifestación del Espíritu Santo como algo con lo que le pudiera sacar ¿qué? Dinero, ganancia. Se podía ganar el respeto de muchos, ya lo había tenido, lo perdió con Felipe, llega Felipe, pierde toda la estima que había logrado a través de sus actos mágicos. Ahora va debajo de Felipe y está bajo la misma mentalidad que cuando era un charlatán. Él lo que hacía era, bueno, vamos a ver ahora cómo yo puedo utilizar ese poder para mi provecho. Hermano, esto se parece mucho a lo que ocurre hoy. Vamos a ver cómo puedo utilizar este poder para mi provecho y cómo puedo sacarle dinero. Así que luego dice aquí, cuando los apóstoles de Jerusalén oyeron que la gente de Samaria había aceptado el mensaje de Dios, enviaron a Pedro y a Juan allá. Ok, vamos por pasos. Felipe empieza a predicar el evangelio. Se convierten, son bautizados. Pero entonces la pregunta es, ¿por qué entonces tiene que ir Pedro y Juan? Primero, que la autoridad de Pedro y Juan como apóstoles era necesaria porque una vez se empieza a establecer la iglesia, empiezan a establecerse unas estratas de autoridad. Están los apóstoles y los apóstoles llegan a Samaria, número uno, para certificar lo que estaba ocurriendo. Al ver que efectivamente se estaban convirtiendo, habían sido bautizados en las aguas, ahora continuamos al próximo paso. ¿Cuál sería el próximo paso? Dice aquí, en cuanto ellos llegaron, oraron por los nuevos creyentes. ¿Para qué? Para que recibieran el Espíritu Santo. O sea que ese era el procedimiento hasta ese momento. ¿Ven? O sea que ya ellos, en el proceso de conocer, de tantear qué se puede hacer y qué no se puede hacer, empiezan a establecer entre ellos unas reglas. Ok, primero bautismo en agua, segundo bautismo en Espíritu Santo. Ok, empiezan ellos a establecer una metodología que luego vamos a ver que el Espíritu Santo lo confunde, ¿ok? Pero ya yo empiezo a establecer una metodología. Ok, ya fue Felipe, recibieron a Jesús, fine. Fueron bautizados en agua, ok, pues nos toca ahora, vamos. Y llegan a orar para que reciban el Espíritu Santo. El Espíritu Santo todavía no había venido sobre ninguno de ellos porque solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. ¿Ok? Entonces Pedro y Juan impusieron sus manos sobre esos creyentes y recibieron el Espíritu Santo. Vamos viendo cómo los apóstoles están en un proceso de aprendizaje. Ellos deciden, ok, ya recibieron a Jesús, fueron bautizados en el nombre de Jesús. Ahora vamos a imponer manos para que reciban el Espíritu Santo. Así que ese era el procedimiento hasta ese punto, ¿ok? Imponemos manos y reciban el Espíritu Santo. Y efectivamente, así ocurrió. Imponen manos y reciben el Espíritu Santo. Cuando Simón vio que el Espíritu se recibía cuando los apóstoles imponían sus manos sobre la gente, les ofreció dinero para comprar ese poder. Y ahí llegamos al punto donde ya Simón al fin aflora sus verdaderas intenciones, afloran su verdadero propósito. Su verdadero propósito e intención era comprar ese poder, porque ese poder le iba a dar dinero. Era una inversión. ¿Cuánto vale? Toma, porque yo sé que eso yo le voy a sacar el doble y el triple del dinero que te estoy pagando. O sea que vemos cómo en el medio del desconocimiento de lo que es la manifestación del Espíritu Santo, se empiezan a hacer cosas completamente en ignorancia, completamente ignorancia. Y ahí viene Pedro, le contesta, ok, déjenme tener ese poder también, exclamó, para que cuando yo imponga mis manos sobre las personas, reciban al Espíritu Santo. Así que vamos viendo cómo los apóstoles están en el proceso de aprendizaje.
empiezan a utilizar metodología. Vamos a imponer manos y de esa manera se recibe el Espíritu Santo. Hasta ese punto no se conocía de nadie que hubiese recibido el Espíritu Santo que no fuera a través de la imposición de manos, aparte de lo que ocurre en Pentecostés. ¿Ok? Pero ellos empiezan a establecer una metodología. Entonces, luego dice, Pedro le respondió, que tu dinero se destruya junto contigo por pensar que es posible comprar el don de Dios. Tú no tienes parte ni derecho en esto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiente de tu maldad y ora al Señor. Tal vez Él perdone tus malos pensamientos, porque puedo ver que estás lleno de una profunda envidia y que el pecado te tiene cautivo. ¿Ok? Así que estamos viendo aquí uno de los casos que he escuchado personas haciendo mi búsqueda, uno de los casos de una clara conversión falsa. Recuérdense que él comenzó siguiendo a los apóstoles, empezó a buscarlos y a seguirlos, pero es claramente que lo que él tuvo no fue una conversión sincera. Él lo que hizo fue ver el poder que tenían. Déjame aprender de lo que están haciendo porque yo quiero tener ese poder. Y por un momento aparentó tener una apariencia, de hecho engañó a los que estaban con ellos. Recuerden que él empezó a seguirlos, pero no es hasta ese punto donde expresa su verdadero intenciones. Y ahí entonces vemos el claro caso de cuando Jesús dice que es necesario que crezca el trigo y la cizaña, porque llegará el momento donde se hará expuesta el fruto y entonces se sabrá quién es el trigo y quién es la cizaña para que cizaña sea cortada. Así que aquí vemos un claro ejemplo de una conversión falsa, una persona que aparentó estar siguiendo a Jesús, pero no le estaba siguiendo con propósitos correctos. Simplemente quería sacarle provecho a ser parte del camino, de la gente del camino, de los cristianos. Porque puedo ver que está lleno de profunda envidia. Oren al Señor por mí, exclamó Simón. Que no me sucedan estas cosas terribles que has dicho. Vuelve a expresar los deseos de su corazón. Fíjense que él no dice, oren por mí al Señor para que yo entienda y ame al Señor como ustedes lo aman. Él no dijo, oren al Señor para yo poder tener entendimiento del Evangelio. Oren al Señor para que yo pueda conocer a Jesús como ustedes lo conocen. No. La oración de él que le pidió fue que no me sucedan estas cosas terribles que has dicho. No muestra en ningún momento un arrepentimiento genuino. ¿Ven? Después de dar testimonio y predicar la palabra del Señor en Samaria, Pedro y Juan regresaron a Jerusalén. Por el camino se detuvieron en muchas aldeas samaritanas para predicar la buena noticia. Ok, ya aquí vamos viendo cómo ellos regresan a Jerusalén. Ellos no salen de Jerusalén, no. Van a Samaria a ver lo que está ocurriendo, imponen la mano sobre los creyentes y regresan a Jerusalén. Da la impresión que ese iba a ser el modus operandi de los apóstoles. ¿Dónde escucharon que recibieron a Cristo? Pues allá en Galilea. Vamos, fulano y fulano, vete. Ok, vamos. ¿Y qué pasó? ¿Está bien? ¿Recibieron a Cristo? ¿Qué? ¿Se bautizaron en agua? Fine. Vengan acá. Imposición de manos, recibe el Espíritu Santo. Ok, bye. Regresamos a Jerusalén. Ese era el procedimiento y el método que empezaron a utilizar. Y honestamente, cuando seguimos leyendo, nos vamos dando cuenta que el Espíritu Santo les da un jamaquión y les dice, no, eso no es lo que yo quiero. No es esa metodología la que quiero. Y eso lo van a ir viendo eventualmente. Por eso les dije de un principio, hermano, una de las cosas que uno aprende en este libro de Hechos, que a veces nosotros decimos, wow, qué brutal el libro de Hechos, la iglesia primitiva. Hermanos, aquí se aprende mucho porque ellos están en un proceso de aprendizaje. Ellos no conocen todo. Obviamente, Pedro tiene un discernimiento exquisito. Él puede ver un hombre y puede ver las motivaciones de corazón inmediatamente. Así lo hizo con Ananías y Zafira. Así lo hizo con Simón, con este señor. Pero sin embargo, en cuanto al modus operandi de cómo el Espíritu Santo y Dios quiere moverse,
Ahí es donde ellos están un poquito fuera de base. Ellos no están claros todavía de cómo va a ser, cómo es eso de predicar el evangelio a toda criatura. Ellos no están claros en ese asunto. Y entonces, aquí vamos, el último evento que aparece en el capítulo 8 es el de Eunuco y el etíope, que es un caso de verdad que maravilloso, porque ya vimos cómo Pedro y Juan van a Samaria y regresan a Jerusalén. Pero aquí vemos lo que ocurre con Felipe. Felipe cumple su cometido en Samaria y escucha al Espíritu Santo que le dice unas palabras. Dice, en cuanto a Felipe, un ángel del Señor le dijo, ve al sur por el camino del desierto que va desde Jerusalén a Gaza. Entonces él emprendió su viaje y se encontró con el tesorero de Etiopía, un eunuco de mucha autoridad bajo el mando de Candace, la reina de Etiopía. El eunuco había ido a Jerusalén a adorar y ahora venía de regreso sentado en su carruaje, leía en voz alta el libro del profeta Isaías. Una de las cosas que yo me di a la tarea fue de buscar qué es un eunuco. Eunuco en ese entonces era una persona que servía sobre todo en las cortes, y si se dan cuenta, él era era un hombre de autoridad de la reina de Etiopía. ¿Qué significa eso? Que regularmente en ese tiempo y en esas culturas, si había un servidor que tenía que servir, ya sea a una mujer con autoridad, a la hija del rey o ese tipo de cosas, esa persona o era castrado de nacimiento o se castraba. Obviamente para que no tuviera contacto físico con esa persona de autoridad femenina. Así que lo que se hacía era que se practicaba la castración y a esa persona se la llamaba eunuco. Y esas personas regularmente estaban en las áreas de posición y de autoridad y sobre todo podían tener contacto con las personas, ya sea la reina o con personal de autoridad femenina por la situación de la castración. Así que este señor estaba, y es interesante ver que él fue para Jerusalén. O sea, siempre viene la discusión aquí de quién fue el primer gentil que se convirtió cuando vino la manifestación del Espíritu Santo. Una de las conversiones obvias es la que vamos a ver luego en el próximo capítulo, que es la de Cornelio. Hay quien dice, no, fue el etíope. Y eso es una discusión de nunca terminar. Sin embargo, lo que sí es claro aquí es que Felipe fue a donde este señor y cumplió lo que el Espíritu Santo le dijo. Este señor ya tenía la ley en sus manos, o sea que era un hombre con temor a Dios, pero obviamente no entendía lo que estaba leyendo. El Espíritu Santo le dice a Felipe, acércate al carruaje y camina junto al carruaje. Y le dice, acércate, camina junto al carruaje. Felipe se acercó corriendo y oyó que el hombre leía el profeta Isaías. Y ahí es que Felipe le pregunta, ¿entiende lo que está leyendo? El hombre le contestó, pero ¿y cómo puedo entenderlo? A menos que alguien me lo explique. Y le rogó a Felipe, por favor, si tú entiendes, súbete al carruaje, siéntate al lado mío y explícame. Hermano, este versículo que está aquí es un versículo que yo prácticamente lo utilizo como un slogan en esto de buscar la escritura, porque yo pasé muchos años leyendo la escritura pensando que con leer la escritura todo me va a ser revelado, pero no, siempre es necesario que alguien me lo explique. Por eso Dios instituyó pastores, pero también instituyó maestros. Los maestros son necesarios para que nos hagan entender la escritura. Y es muy importante ese aspecto de que necesitamos siempre que alguien nos explique la escritura, porque si no, vamos a terminar leyendo al papagayo. Dice Felipe y el eunuco. El pasaje de la escritura que leía era el siguiente. Como oveja fue llevado al matadero y como cordero en silencio ante sus trasquiladores no abrió su boca. Fue humillado y no le hicieron justicia. ¿Quién puede hablar de sus descendientes? Pues su vida fue quitada de la tierra. El eunuco le preguntó a Felipe,
Pero dime, ¿hablaba el profeta acerca de sí mismo o de alguien más? Fíjese que interesante la capacidad de análisis del eunuco. Él dice, pero ven acá, ¿a quién él está hablando? Y eso es un punto importante cuando leemos la escritura, hermano. Siempre es importante el contexto y ver a quién se le está hablando. A veces nosotros tomamos la escritura y tomamos cosas como para nosotros. Hay muchas promesas que nos corresponden y podemos asirnos de ellas, pero hay otras que no. Hay otras que simplemente fueron dichas en un momento específico para un grupo de personas específicas o para una persona específica y no para nosotros. Así que una de las cosas, una pregunta interesante que hace el eunuco y debemos hacerlo nosotros muchas veces es ¿a quién se le está hablando aquí? Y él pregunta, ¿habla el profeta acerca de sí mismo o de alguien más? Entonces, comenzando con esa misma profesión de la escritura, Felipe le habló de la buena noticia acerca de Jesús. Así que ahí aprovechó, fíjense como que es interesante como ya el Espíritu Santo venía tocando al eunuco. Ya lo venía tocando porque el versículo que él estaba leyendo era clave para que ahora Felipe pudiera presentar el plan de salvación. Mientras iban juntos, llegaron a un lugar donde había agua y el eunuco dijo, mira, allí hay agua. ¿Qué pide que yo sea bautizado? Pues dice, puedes, respondió Felipe, si crees con todo tu corazón. Y el eunuco respondió, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ordenó que detuvieran el carruaje, descendieron al agua y Felipe lo bautizó. Hermano, qué cosa más hermosa, qué cosa maravillosa, de verdad, de verdad. Y así ocurre con nuestras vidas, hermano. Nosotros, cuando menos lo piensas, Dios nos pone personas que necesitan el evangelio, que necesitan la palabra de Dios, y ahí el Espíritu Santo nos inquieta. Yo no sé cómo le pasa, cómo le ocurre a usted. A mí, el Espíritu me da una inquietud en mi corazón, que a veces el corazón se me quiere salir del pecho. Y ahí es cuando yo sé, yo tengo que hacer algo aquí. Yo tengo que hacer algo, Señor, revélame qué es lo que tengo que hacer. Y me empiezo con una conversación y termino, ¡pum!, llevando el evangelio. Pero eso es algo que nosotros debemos siempre estar aferraditos al Señor y que el Señor nos vaya dirigiendo en todo lo que hacemos. Dije, cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor, oh my gosh, y aquí ocurre algo maravilloso, hermano. Hermano, qué Marvel ni qué Marvel. Qué superhéroe de qué superhéroe. Miren lo que acaba de ocurrir aquí. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Hermano, ¿qué más puede ocurrir en la escritura? Que arrebató, ¿cómo es eso? Yo me acuerdo haber visto ese tipo de cosas cuando yo veía Star Trek. Cuando yo veía Star Trek, ellos se paraban en una columna de luz y esa luz hacía ¡zup! Y ellos ¡zup! Pasaban allá. Eso era lo que yo recuerdo de lo que es allí traspuesto. Y aquí lo podemos ver en la escritura. El eunuco nunca más volvió a verlo, pero siguió. Daniel dice, Flash se le quedó corto a Felipe. Es verdad, se le quedó cortísimo Flash. El eunuco nunca más volvió a verlo, pero siguió su camino con mucha alegría. Entre tanto, Felipe se encontró más al norte, en la ciudad de Azoto. Predicó la buena noticia allí y en cada pueblo a lo largo del camino hasta que llegó a Cesarea. Hermano, aquí termina el capítulo 8, hermano, pero yo siempre he tenido esa curiosidad. ¿Cuántas millas fue Felipe traspuesto? Yo siempre he tenido esa curiosidad. ¿De dónde a dónde fue traspuesto? Pues saben que encontré un mapita. Y te voy a enseñar en ese mapita cuál fue la distancia en que Felipe fue traspuesto. Chequéate esto. Oh my gosh. Miren cómo es la cosa. Miren, aquí está Samaria, aquí está Judea y aquí está Jerusalén, ¿verdad? Estamos bien ahí. Recuerden que Felipe fue a Samaria a predicar el evangelio. Cuando termina Samaria, ahí se va y aquí suben Pedro y Juan a bautizar en el Espíritu Santo
a los que ya Felipe les había predicado y bautizado en aguas. Baja Felipe a Jerusalén y pasa, aquí el Espíritu le dice que pase por el desierto hacia este lugar. Y aquí entonces él obedece y llega hasta aquí. Aquí se encuentra con el etíope. Y aquí cuando tienen el momento donde él lo bautiza, de aquí el Espíritu Santo lo llevó a Azoto, que es aquí. De aquí a aquí, eso fue una distancia de aproximadamente 30 millas. 30 millas, hermano. Lo transpuso de aquí hasta acá. Y miren qué interesante que dice la palabra, que después que lo transpone a Soto, él va y predica, el Espíritu Santo dice que predique por toda la costa. Así que vemos cómo el evangelio se va esparciendo de aquí a aquí y aquí. Fíjense que el Espíritu Santo no lo mueve de regreso a Jerusalén, porque precisamente eso es lo que el Señor está tratando de hacer. Sacarlos de Jerusalén, porque ellos quieren quedarse con el evangelio ahí en Jerusalén, y ahí los va moviendo, y aquí vemos cómo lo mueve hasta Gaza, de Gaza lo sube a Soto y lo hace pasar por toda la costa hasta Cesarea. ¿Ok? Ahí podemos ver claramente cómo fue que el Espíritu Santo empezó a mover a Felipe, y ahí podemos ver cómo es clara la intención de Dios de que se esparza este evangelio. Sácalo de Jerusalén, por favor. Entonces, esa es la insistencia del Señor en este momento. O lo sacan o lo sacan, porque ustedes quieren quedarse con el evangelio de Jerusalén. Y esto no es para un grupo, no es para ustedes nada más. El evangelio es para todo aquel que cree. Entonces, el pastor Drew en el estudio menciona 6 observaciones sobre la interacción entre Felipe y el etíope, las cuales son bien interesantes, y vamos a verlas aquí porque prácticamente esto es un momento de evangelización, ¿verdad? Y miren qué interesante. Número 1, debemos estar atentos a la voz del Espíritu Santo. Eso es claro. Fíjense que la manera en que Felipe se movía era por instrucciones claras del Espíritu Santo. ¿Ok? Fíjate, hay una diferencia en este punto donde ya Pablo y Juan se mueven a Samaria por lo que escuchan de las conversiones que ocurren en Samaria. Felipe está como que adelantado a ellos. Número 1, Felipe tiene la ventaja de que no es considerado uno de los apóstoles, así sí que tiene la libertad de movilización. Los apóstoles decidieron por unanimidad quedarse en Jerusalén. Carlos Pino. Gracias. Una pregunta. Tengo aquí, estoy leyendo algo. Este Felipe es el mismo Felipe porque este es de los escogidos, de los diáconos, de los cierto. Y este Felipe es el mismo que Dios le dijo, sígueme. Cuando Jesús comenzó a llamar a los apóstoles, le dijo a Felipe que lo siguiera. Y este es el mismo Felipe en el libro de los Hechos que estamos leyendo, porque es un diácono aquí. Este mismo Felipe, el apóstol. No, este no es Felipe apóstol, no. No, este es el que fue llamado como diácono, pero no es apóstol. Creo que te lo puedo confirmar, pero creo que no. ¿Alguien más opina lo mismo? Porque cuando Jesús en Juan 1, en la primera, en Juan 1, 43, 44 dice, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida. Ahora, ¿este Felipe es el mismo de Betsaida? No, es que no puede ser porque acuérdate que estos 7 diáconos eran diferentes a los apóstoles. Recuerda que ellos escogieron a estos 7 diáconos para que hicieran funciones diferentes a las funciones apostólicas. Sí, porque estoy investigando y de qué parte es este Felipe, porque veo que este es de Betsaida cuando Jesús lo llamó. Sí, básicamente
es de la comunidad cristiana de Jerusalén, ¿no? La Biblia no te especifica específicamente cuando, si tú buscas bien la Biblia, no te especifica el No, no, lugar ni nada. No, exactamente, no especifica. Ok, gracias. Era una pequeña información. Y perdona, Julio, también veo la manera en que usa el señor Felipe por medio de este eunuco y le enseña el evangelio. Y lo único que el Señor nos llama es a aceptarlo, a creer. Por eso le dijo, ¿crees? Entonces inmediatamente paró la carroza y lo bautizó. Entonces muchas veces a nosotros nos preguntan, ¿qué debo hacer para bautizarme? Es simplemente creer en Jesucristo. exacto, Inmediatamente él fue llevado al agua y fue bautizado. exacto. Gracias, Carlos. De hecho, sí, exacto. Ese es uno de los fundamentos también cuando se habla del bautismo. Siempre se menciona que prácticamente hay quien dice, pero es que yo no estoy preparado para bautizarme. No, pero es que para bautizarte tú lo que tienes que creer en Jesús, creer en el Evangelio, y eso te hace, una vez tú aceptas a Jesús como tu Salvador, ya tú eres parte de la familia de Dios y ya estás con toda la autoridad para bautizarte. Yo pensé que mi Felipe. Sí. Consuelo. No, no. Ok. No, está bien, estamos comentando de que era el mismo Felipe, pero entonces por eso viene la pregunta, ¿no? Sí, sí, tiene que haber sido diferente Felipe, porque como dice Ricardo, él era parte de los diáconos y los diáconos era un grupo escogido diferente de los apóstoles. Entonces luego dice, debemos empezar con las preguntas que ellos hacen sobre la fe, ¿verdad? Fíjense cómo él se acerca al eunuco y le empieza a hacer preguntas. Nuestra base debe ser las escrituras, así como la escritura fue base para la predicar del evangelio al eunuco. Nuestro enfoque debe ser la persona de Jesucristo, hermano, muy importante. Jesucristo es la piedra angular. Él es el fundamento de nuestra fe y siempre tenemos que presentar a Jesucristo. Y número 6, debemos invitar a las personas a responder. Una vez se le pregunta, una vez se le presenta el Evangelio, ahora se le pregunta, ¿estás dispuesto a recibir a Jesús como tu Salvador? Tal como lo hizo con el etíope y a recibir al Señor. Así que aquí podemos ver más o menos la manera en que se actuó Felipe con el eunuco. Tiene muchas características de lo que regularmente debemos hacer a la hora de presentar el Evangelio. Bueno, hermanos, comentarios y reflexiones. ¿Qué pueden añadir? ¿Qué pueden ver de lo que hemos hablado en el día de hoy? Julio, Sí. no, solo quería anunciarles, no sé si, bueno, algunos de ustedes saben ya, pero el pastor Drew va a estar, ayer justo que estuve por la clase de Celebremos la Recuperación en Royal, ha anunciado de que el próximo jueves va a estar allí, va a dar una enseñanza el pastor Drew, así que quienes quieran ir, quieran escucharlo, o bueno, por ahí pasen la voz para que puedan, los que puedan ir, ¿no? El próximo jueves y escucharlo al pastor Drew también. Muchas gracias, Daniel. Sí. Pastor Drew le digo, es excelente, pero una cosa, tanto él como el otro pastor que son parte de este estudio, Randy, que no se olvida el apellido de él, pero ellos son prácticamente son los teólogos de Christ Fellowship. Ustedes saben que cada vez que se abre un grupo, ellos deciden leer un libro o escogen algo. Regularmente lo que se hace es que el libro o lo que se vaya a discutir en el grupo, se le presenta a ese grupo de teólogos, entre ellos está este pastor, y ellos son los que determinan si le dan thumbs up, adelante con el libro o adelante con lo que vayan a hacer. O sea que ellos son excelentes y siempre hay mucho que aprender con estos hermanos. Así que gracias, Daniel, por el anuncio, y si tenemos la oportunidad de ir, vayan para que lo conozcan personalmente. ¿Algún otro comentario? Reflexión. Yo